Me tocó un paciente, él llegó ya conmigo ya circuncidado y llegó para que yo le hiciera un alargamiento. Le habían cortado demasiado la circuncisión. Por eso es importante acercarse siempre con un urólogo a hacer la circuncisión. Pareciera algo muy sencillo de decir, pues una circuncisión solo es quitar el prepucio y listo, ¿no? No es tan sencillo como parece. Y te lo digo porque yo he tenido casos donde a los pacientes les quitan piel de más. Les quitan tanta piel que les acortan el pene. Entonces yo recibo muchos mensajes de, doctor, ¿es verdad que si uso esta bomba y me unto este gel y todo esto me va a crecer el pene? No te va a crecer nada, o sea, el pene no crece porque te pongas una crema. Alguien me preguntó, doctor, ¿por qué cuando hace frío se me hace chiquita? Y pues me causó como gracia, ¿no? Claro. Pues le dije, si hace frío y se te hace chiquita, entonces no pasa nada, ¿no? Porque es normal, los vasos sanguíneos del cuerpo se van a contraer, conservan su temperatura. Pero, le digo, si ya pasó el frío y sigue chiquita, entonces ahí sí hay un problema, le digo. Sí, claro. ¿No? Yo siempre les digo a mis pacientes algo muy sencillo. Tocarte los huevos una vez al mes te puede salvar la vida. Pero cuando te va mal, te va mal. Como a ella. Y no es reversible. Madres. O sea, por eso el no... ¿Podrían llegar a cortárselo? Claro. Por eso no se deben de utilizar rellenos permanentes. Entonces es importante insistir a la gente, ese es el mensaje. No se automediquen y no crean en los productos milagro. Amigos de Disco 360, sean bienvenidos una vez más. Al doctor ya lo conocen, el mejor urólogo del país. Nuevamente está con nosotros. Ya saben que está bien activo siempre en redes sociales, en Facebook, en TikTok. Aquí están sus ligas para que lo vayan a visitar. ¿Recuerdan que aquí una vez estuvo Alex Marín y nos dijo que el alien que se lo había alargado y todo ese rollo? Y me puse en contacto con el doctor para que nos explique cómo es la faloplastía y si es verdad que puede crecer tanto, si son 2 operaciones, si es una, si son más, y que nos quite todas esas dudas para quien se lo quiere alargar. Doctor, bienvenido. Ya sabe aquí mi maldito alcoholismo. Una vez más, usted sí es sano. Gracias. Y felicidades, acaba de ser papá. Sí. Felicidades, ¿cómo Gracias. se siente? Muy contento aprendiendo, ¿no? Porque pues no se nace sabiendo ser papá, pero contento. Sí. ¿Las desveladas qué tal? Sí, también. ¿Sí pegan? Sí pegan. Sí es de cambiar pañales sí, y todo ese rollo. todo, la mamila. Es una etapa bien bonita, ¿verdad? Es bonito, es muy bonito. Es su primer... Es mi primera... Niña, ¿no? Niña, sí. Y luego niña, yo también tengo niña y eso es bien padre. Mira, son bonito, ¿no? Son más apegadas a los papás. Es lo que dicen, digo, ahorita realmente está chiquita, ¿no? Y pues no se sabe. Qué padre sí, que esté viviendo esa etapa. Gracias. Doc, platíquenos sobre la faloplastía, todos los mitos y verdades. Como les decía ahorita, ¿es verdad que se puede alargar en 2 cirugías? ¿Es una cirugía? ¿Cuántas cirugías hay? Porque creo que hay varios tipos. Uh-huh. Platíquenos un poco de la faloplastía. La faloplastía, la idea de esto es como, bueno, faloplastía de aumento, ¿no? Porque se puede confundir con otros tipos de faloplastía, pero la de aumento, o la que yo hago, es precisamente para hacer crecer el miembro, ¿no? El pene. Y consiste en hacer varias técnicas para que podamos conseguir ese objetivo. En cuestión de técnicas, por el mundo existen varias técnicas. Algunos ponen implantes por debajo de la piel para aumentar el grosor. Algunos ponen dermis acelular, que es una, digamos, piel sintética por debajo de la piel. Es un buen método, pero los costos son elevadísimos con esa técnica. La técnica que yo realizo y que creo que es la que da muy buenos resultados, la que más se hace en el mundo, la que más recomiendan las sociedades de cirugía que se dedican a este tipo de cirugía, es la técnica que consiste en, para aumentar el grosor, es con una lipotransferencia. Entonces tomamos grasa de una parte del cuerpo, habitualmente del pubis, y la transferimos al pene para aumentar en grosor, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en la cuestión del alargamiento, por ejemplo, lo que hacemos es cortar el ligamento suspensorio. Siempre el miedo de los pacientes o la gente que me contacta para esto es de que si el pene va a quedar colgando, ¿no? Uh-huh. Porque es la idea de que el ligamento suspensorio va a sostener el pene para que la erección sea así y no así. Ok. Entonces, para que se pare, básicamente. Para que se pare, sí. Entonces yo siempre les digo, no, se va a seguir parando, no vamos a modificar eso, ¿no? Si bien se modifica un poco el ángulo, el pene se va a seguir poniendo erecto, ¿no? Entonces no se modifica porque se hace de forma parcial.
De forma parcial para que se siga poniendo erecto, pero que me permita a mí sacar la parte del pene que se encuentra atrás del hueso del pubis. O sea, es como una liguita, o sea, al referirse como ligamento, se Sí. corta esa liga y se aumenta. Haz de cuenta que esa liga es como una rienda Ajá. para que, digamos, que no le permita al pene salir del hueso del pubis, que es el huesito que nos tocamos, y eso lo detiene. Cuando se secciona esa parte, o aunque sea de forma parcial, permite exteriorizar tu propio pene, el que tienes por abajo del pubis, pero dejando una parte del ligamento para que el pene se siga poniendo erecto. Ok. Sí. Y sé que también, bueno, he visto en sus videos que también hacen como una liposucción. Sí, sí, para eso es como cuestión visual. Eso no lo agranda, pero es visual. Nos sirve para dos cosas. Primero, porque habitualmente realizamos la liposucción en el área del pubis, que es justo por arriba del pene. Va ese colchoncito de grasa que se forma habitualmente en la mayoría de los hombres, no siempre, cuando son muy delgados, pero habitualmente sí. Entonces, cuando hay un colchón graso arriba de la base del pene, al quitar esa grasa va a dar mayor proyección al pene, como tú dices, visual, ¿no? Entonces, se va a ver más visual, más proyectado. Y al mismo tiempo... O sea, se les va a antojar más. Sí, sí, porque pues básicamente Claro. se ve más grande, ¿no? En eso. Aparte de que va a crecer en longitud por lo del ligamento. Ok. Y de que esa grasa la vamos a preparar, bueno, la tomamos, la preparamos y una vez preparada la vamos a transferir a través de una cánula en todo el pene. Y esto va a aumentar en circunferencia. ¿Y cómo se prepara esa grasa? Pues, es como la grasa que le podrían quitar de una liposucción a las mujeres, bueno, a los hombres da igual, y luego se la ponen en los glúteos. Sí, ¿Es sí, algo así? Sí, haz de cuenta que el principio es el mismo. Es una lipotransferencia. Es como cuando se realiza, por ejemplo, yo no lo hago pues, pero algunos cirujanos plásticos lo hacen, que quitan grasa y la ponen en... Por ejemplo, hacen abdomen, ¿no? O la liposucción y hacen lipotransferencia glúteo. Eso lo hacen los cirujanos plásticos. Y es prácticamente el mismo principio, ¿no? ¿Cómo se prepara esa grasa? ¿A qué se refiere con Se preparación? decanta, se quita... ¿Qué es eso, Doc? No sea tan técnico, Doc. Nosotros fuimos a escuela de gobierno. No, haz cuenta que la grasa se separa para que sea la grasa pura. Todo lo que no es grasa se sale el suerito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se pueden también aplicar células madre para que la fijación sea mejor. Y ya preparada, la pasamos, está como grumosa, la tenemos que hacer en forma más líquida. Entonces, al prepararla, la pasamos a través de entre dos jeringas, la pasamos de un lado hacia otro. Es lo que está en sus videos. Ajá, lo has visto, ¿no? Okay. Que hago esto. Sí. Bueno, ajá. Entonces, eso es para hacerla más fina, hacerla más finita y hacerla más... ¿Como líquida? Más líquida. Entonces, a partir de eso, nosotros la podemos transferir a través de la cánula para que pueda pasar a través de la cánula y pasarse en ese estado al pene. Entonces, para ir entendiendo, para alargarlo es el ligamento, se corta, se añade y luego para el grosor es la grasita. Es la grasa. Y en la incisión también es importante, dependiendo, si es un paciente que ya está circuncidado, o sea, que ya no tiene tanto prepucio, la incisión la tenemos que hacer se llama incisión en B-Y, es como un colgajo. Entonces, digamos que la incisión la hacemos como un triangulito para poder avanzar o alargar desde la piel. Cuando son pacientes que no tienen circuncisión, habitualmente no realizo esa incisión, porque pues el paciente tiene piel de sobra, ¿no? Entonces, pues no. O sea, entonces ahí, por ejemplo, con la circuncisión se alarga y sería como si se la hubiera hecho. ¿O sigue cubriendo la cabeza? No como si se lo hubiera hecho, por ejemplo, los pacientes que no tienen circuncisión, pero muchos, por ejemplo, la duda es, ¿me la puedo hacer si no tengo circuncisión? Sí, claro, puedes hacértela. Y esa piel de sobra que normalmente tenemos todos, habitualmente nos sirve nosotros para poder alargar, porque pues esa piel no sirve. Cuando son pacientes circuncidados, habitualmente pues no hay ningún problema. Me tocó un paciente que en su circuncisión, que yo no se la hice, o sea, él llegó ya conmigo ya circuncidado y llegó para que yo le hiciera un alargamiento. El paciente le habían cortado demasiado la circuncisión. Por eso es importante acercarse siempre con un urólogo a hacer la circuncisión. Pareciera algo muy sencillo de decir, pues es una circuncisión, solo es quitar el prepucio y listo, ¿no? No es tan sencillo como parece. Y te lo digo porque yo he tenido casos donde
a los pacientes les quitan piel de más y entonces les quitan tanta piel que les acortan el pene. Por gente, sí, gente que no es experta en hacer una circuncisión, habitualmente pues no es urólogo los pacientes que me han tocado, donde yo he visto es porque se las hizo alguien que no es urólogo. ¿Qué sería que un cirujano? Un cirujano estético. General. Ok. Y ahorita, bueno, ya con tantas cosas, pues ya no sabe, ¿no? Pero les cortaron piel de más, entonces es un problema porque pues por querer agrandar les acortan el pene, ¿no? Porque una circuncisión. Eso es otra cosa que nos había dicho la vez pasada. Al hacerse la circuncisión no se agranda. No. Porque hay ese mito también. No va a agrandar, ¿no? Da otras cuestiones como, por ejemplo, disminución en infecciones de transmisión sexual, infecciones de vías urinarias. Higiene. O sea, higiene, estética, bueno, otras cosas, pero no te va a agrandar. Tampoco sí te puede acortar, pero si está mal hecha. Claro. ¿No? O sea, si está mal hecha, sí te puede acortar. ¿Qué otro tipo de cirugías hay, Doc? Para alargamiento de la faloplastía. Pues realmente la que yo hago y la que yo recomiendo es esta, ¿no? Hay por ahí otras técnicas en Estados Unidos donde, más en Estados Unidos, donde ponen un implante que se llama penuma. Uh-huh. Y el penuma es poner silicón debajo de tu piel. Yo no lo recomiendo porque pues poner silicón en cualquier parte del cuerpo, un implante de ese tipo, no. Silicón así tal cual. Silicón en forma de una placa, así. Entonces, que sería como lo que se ponen las mujeres en las mamas, pero algo más así, pero duro, en forma. pero más duro, o sea, una consistencia como cartilaginosa, más o menos. Como lo que usan para las pistolas de silicón, tal cual. Sí. Grado médico, se supone. Sí, claro, claro. Pero no lo recomiendo porque puede lastimar. Sí puede aumentar el grosor, pero pues es silicón lo que te está abajo, entonces no es como muy natural. O sea, es silicón. Y aparte, si tú en algún momento, porque las complicaciones pueden pasar, uh-huh. Si por alguna razón ese paciente se infectara la prótesis de silicón o algo, pues es un problema quitarlo porque se adhiere a los tejidos, entonces es un lío. Entonces yo no recomiendo ese tipo. ¿Podría tener complicaciones serias de llegarlo a perder? Claro. Entonces no recomiendo ese tipo de implante de silicón. Sí recomiendo los implantes, pero los implantes para disfunción eréctil, que eso es otra cosa, ¿no? ¿Qué sería como? O sea, como la famosa, o lo que le llaman la bombita. La de Andrés García. Sí, que se hizo popular. Justo. Ajá. Andrés García la hizo popular, ya ves que le llamaban la bombita, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Haz de cuenta que hay varios tipos de prótesis, ¿no? Existen ahorita en México 3 tipos de prótesis, que es la prótesis maleable, que básicamente son 2 elementos cilíndricos que se meten en los cuerpos cavernosos, ¿no? Entonces, y se llama maleable porque tú le vas dando la forma. Digamos, si lo vas a ocupar, o sea, si vas a tener una relación, uh-huh. Pues lo dejas así, porque esto va dentro del pene. Okay. Si no vas a tener una relación, pues lo bajas. Es maleable. Así es esto, por eso le llaman maleable. Como si fuera un alambre de estos que... Como si fuera un alambre, sí. Okay. Entonces, ese siempre está, listo, pero tú lo mal. O sea, ¿siempre la trae erecta? Pues es una erección artificial, ¿falsa? ¿no? Ajá. Artificial, ¿no? Porque pues se pone porque precisamente el pene pierde la capacidad de la erección. Entonces, lo que está haciendo que se ponga rígido, de alguna forma, es la prótesis. La prótesis de 2 elementos y la de 3 elementos son un poco más naturales. La de 3 elementos, la que estamos platicando ahorita, que es la famosa bombita, por ejemplo, se llama de 3 elementos porque, bueno, van a tener esas 2 cositas que van dentro de los cuerpos, pero van a estar desinfladas. Ajá. Imagínate un globo desinflado, totalmente desinflado. Y entonces tienen un dispositivo, tienen un reservorio de agua que se pone dentro del cuerpo, no es visual. Okay. Y tienen un dispositivo que se pone a través del escroto y donde tú, a través de... Oprimir el cuerpo cavernoso, esta bolsita que va dentro del cuerpo cavernoso, que está, digamos, vacía, ajá. Con el reservorio de agua, tú lo activaste porque vas a ocuparlo, se empieza a llenar de agua y entonces simula la erección, ¿no? Okay. Entonces esta es la famosa bombita. O sea, no es ese aparatito o al menos yo así lo pensaba, que traía como algo así de...
y se paraba. No. No. O sea, se tenía que tocar entonces el escroto. Pues realmente es... ¿O alguna parte? ¿Se puede poner en otra parte? Pues habitualmente es el escroto, ¿no? Ok. Entonces, pero es discreto. O sea, entonces igual con un besito ahí en el escroto, pum, vámonos para arriba, ¿no? Ah, qué interesante. Sí. ¿Y luego para bajarla? De la misma forma, sobre el mismo dispositivo, de la misma forma que lo llenaste, de la misma forma lo bajas. Pero entonces tiene como un límite de estarle dando, se para y si le sigue dando se baja. Sea, tú una vez que lo pusiste erecto, a través de ese dispositivo, así se queda. Hasta que tú decides y lo vuelves a desinflar, llamémoslo así. Órale. A veces la gente confunde la bomba esta que estamos platicando, que es la prótesis de pene, con la bomba. A mí me llegan mensajes, por ejemplo, me dice, doctor, sobre la bomba. Y siempre les pregunto, porque pues la gente a veces se confunde. ¿Hablas de la prótesis, que es esta que estamos hablando, la famosa bombita, o hablas de la bomba de vacío? ¿Qué sería cuál? Las bombas de vacío, haz de cuenta, en internet las promocionan mucho, lo cual vamos a aclarar que es falso de inicio, pero las promocionan mucho porque dicen, usa esta bomba de vacío, o es muy común que digan, ponte esta bomba de vacío, ponte este gel, tómate estas pastillas, ponte esta crema para que tu pene sea grande. Entonces yo recibo muchos mensajes de, doctor, ¿es verdad que si uso esta bomba y me unto este gel y todo esto me va a crecer el pene? No te va a crecer nada, o sea, el pene no crece porque te pongas una crema. O sea, la gente lo cree, ¿no? ¿No? Y juegan con eso. Sí, con la gente. Sí, con la gente. Pero no, es totalmente falso. O sea, en cómo va a crecer el pene porque te pongas una crema, ¿no? O sea, no, ni al caso. O te venden pastillas, por ejemplo, para que te crezca el pene. O sea, tómate esta pastilla y te va a crecer el pene. O tómate este té. Ahorita están circulando videos en TikTok donde te preparan un té y no te dicen que te va a crecer, pero te lo sugieren, ¿no? Te preparan un té y de repente pasa un pepino y se hace grandote. Obviamente el pene no va a crecer con un té, ¿no? Entonces todos esos son mitos. Y dentro de estos mitos está la bomba de vacío. Muchos dicen, uno utiliza la bomba tantas horas diarias por tantos meses y tu pene va a crecer mucho. Y es falso, es totalmente falso. A veces la gente lo hace, lo compra y bueno, esperando obtener un resultado. Y está bien descrito y puedo hablarte de que es falso, no porque es lo que yo piense, porque muchos me dicen, doctor, es que pues así ya no vas a operar. Le digo, no se trata de eso, pues el que quiera que la compre, ¿no? Claro. Y después va a regresar conmigo, al final. Pues sí, porque no va a tener resultados. Pero yo siempre les digo, a ver, hay estudios ya hechos, porque pues hay alguien que ya se dedicó a estudiar todo esto, a darle un seguimiento. El uso de, por ejemplo, de extensores de pene solitos, de que cuánto te va a alargar, el uso de bombas de vacío, las cremas, todo lo que estamos diciendo. Y entonces, por ejemplo, en el uso de la bomba de vacío, es un tratamiento para disfunción eréctil, pero no es un tratamiento para que te crezca el pene. Claro. Entonces, ¿va a mejorar tu circulación? Sí puede mejorar tu circulación. Lo puedes ocupar con una liga y como... O sea, lo pones erecto, pones una liga. ¿Eso funciona? Sí. Son pacientes, por ejemplo, que ya no responden a pastillas. Es una opción. Okay. Eso o inyecciones intracavernosas para disfunción ¿Eso en estado flácido? En estado flácido se pone. Al ser una bomba de vacío va a succionar para crear una erección. Y en la base tienen una como liga de silicón donde baja y como literal como si le pusieras una liga para que la sangre no se regrese y entonces la erección se mantenga. Tú puedes tener esta liga 30 minutos seguros para que tú puedas tener una relación sexual. Es lo que le iba a preguntar. ¿Se acuerda del caso del herrero que nos contó la otra vez? Que es algo similar, nada más que ahí ya no hubo un retorno de la sangre. Exacto. En este caso, ¿cómo saber cuál es el tiempo adecuado o cuál es la presión 30 minutos. ¿Y la presión adecuada es lo que ya trae la bomba? Hay de diferente. En la cuestión de la liga, para la bomba de disfunción, hay diferentes calibres, de acuerdo al grosor de tu pene. Entonces tú nada más le mides el tuyo. Y digamos que no permite el retorno sanguíneo, pero que tampoco te moleste. Pues claro. Se trata de eso, ¿no? Claro. Y lo puedes tener de forma... ¿Eso va atrás de los testículos también? ¿O? No. Por arriba, en la base del pene. Ok. Arriba de los testículos. Pero que no se vayan a poner ligas nada más así por las demás personas comunes y corrientes. Hay quien se pone, sí. Hay quien se pone. No, se ponen hasta valeros, ya nos contó.
Y eso no es recomendable. No, obviamente no. Y fíjate qué bueno que lo dices. La gente se pone de todo. O sea, la gente se pone ligas. O sea, pacientes con ligas sí me ha tocado. Digo, es más fácil quitar una liga, pues la cortas, ¿no? El paciente, el valero... ya no le tiene que llamar al herrero. Ya no le llamo al herrero. La anécdota que platicamos la otra vez sobre el herrero, pues está más cañón, ¿no? Sí, claro. Pero la gente hace cosas extrañas, increíbles, ¿no? Regresando un poquito a lo del principio de la cirugía, ¿cuánto puede llegar a crecer? Porque aquí Alex Marín dijo que le creció como... ¿Qué dijo? 4 o 5 centímetros. ¿Sí? O sea, sí es lo normal. Sí. La duda es, ¿si es en 2 cirugías o es en una? Porque él dijo que fueron 2. No sé si le sacaron billete nada más y... Él dijo que fueron 2 porque probablemente con la primera no obtuvo a lo mejor el resultado que él hubiera querido. Es que mucho depende, y qué bueno que tocas, por ejemplo, este tema de los resultados. Mucho depende, el éxito va a depender de que el paciente siga las indicaciones después de la cirugía. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo tener una cirugía exitosa, pero si el paciente no sigue lo que yo le voy a indicar en las próximas semanas, la cirugía no puede ser tan exitosa. Okay. ¿A qué me refiero con esto? No, con lo caliente que es Alex Marín, seguramente no llevó las indicaciones. Seguramente no llevó las indicaciones. Ya te cachamos, Alex, porque fueron 2. Probablemente, ¿no? Ajá. Porque hay que guardar cierto reposo de abstinencia sexual. Ahí fue donde falló Alex Marín, yo creo. Saludos, Alex. Y bueno, por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les digo a mis pacientes, para que tu cirugía sea un éxito, va a depender de lo que tú hagas después de la cirugía. La abstinencia sexual, que yo les recomiendo 6 semanas. Ajá. ¿No? Eso es forzoso, ¿no? 6 semanas de abstinencia. Chaquetita, ¿no? Nada. ¿Ni erecciones? No, erecciones van a seguir teniendo, porque okay. pues la mañanera. Sí, sus erecciones matutinas, pues solitas, ¿no? Pero me refiero a la fricción, claro, a todo eso, ¿no? Entonces, bueno, 6 semanas. Pero es importante que los pacientes usen, y esto es muy importante, que los pacientes usen un extensor. Estamos hablando ahora de los extensores. ¿Qué es eso? El extensor es un aparatito que te pones en el pene, en la base del pene y en el glande, como con con un cinturoncillo, para que te extienda, te alargue, te jale, te estire, ¿no? Okay. El uso del extensor por sí solo, a veces lo venden en internet, te dicen, no, utiliza este aparato porque te va a alargar el pene, ¿no? La verdad es que es falso. Hay estudios bien hechos donde dicen que lo más que se ha conseguido con solo el uso del extensor es de 0.3 a 0.5 centímetros. Nada, medio centímetro. O sea, nada. Visualmente ni siquiera se va a notar, claro, la verdad. Eso es lo que se ha conseguido, ¿no? En internet y por ahí hay un sexólogo que lo promociona. Quémelo. No se trata de eso. No, que lo promociona como esto, pero la verdad es que no pasa, ¿no? O sea, lo que es. Pero yo sí recomiendo el uso del extensor, por ejemplo, para después de la cirugía. ¿Por qué? Cuando yo corto el ligamento suspensorio, voy a exteriorizar, y están las fotos, tengo videos en YouTube donde, como es sin censura, pues puedo poner fotos del antes y el después, y los pacientes lo pueden ver ahí, para que más o menos se den una idea de los resultados. Entonces, claramente en los resultados, por ejemplo, de los videos que tengo ahora, iré subiendo un poco más, pero se ve, por ejemplo, que los resultados van a ir entre 3 y 5 centímetros en longitud. Mayormente, o la mayoría de mis pacientes cae entre 4 y 5, pero pues el promedio es entre 3 y 5 centímetros en longitud, y más o menos entre 2, 2.5, 3 máximo en circunferencia. Resultados reales que están las fotografías, ¿no? Entonces no están ni manipuladas, ni nada. Ahí están los resultados. Ahora, yo les digo a mis pacientes, este es tu resultado ahorita que estoy terminando la cirugía, porque las fotos son de inmediatamente después de la cirugía. Este es tu resultado. Para que este resultado se mantenga, para que sea final, para que sea real y para que es con el que te vas a quedar, sigue mis indicaciones. ¿Cuáles son? Les doy el extensor, yo se los proporciono. Y el uso del extensor en este caso sí va a mejorar el resultado. ¿A qué me refiero? Ya está libre el ligamento, ya se exteriorizó, ya está la foto, donde claramente se ve más largo y más grueso.
Ahora, el cuerpo de forma natural va a retraer al pene. Lo va a volver a su misma posición. Ajá, memoria, ¿no? Digamos. Sí, lo regresa. El cuerpo regresa al pene a donde estaba. Y he operado, por ejemplo, a pacientes que han sido operados en otros sitios, donde seguramente les hicieron un buen corte de ligamento. Una buena cirugía. Una buena cirugía. Pero no les indicaron el uso del extensor. Que es fundamental. Entonces. Es totalmente fundamental. Y entonces esos pacientes han venido conmigo porque, doctor, pues queda igual. Uh-huh. Y efectivamente, queda igual. El cuerpo va a retraer al pene a su misma posición. Ok. Si tú no utilizas el extensor, algunos porque no se los indicaron, en mi caso yo se los indico a todos. Si el paciente no me hace caso y no lo utiliza, pues bueno, ya no es cosa mía. Pero afortunadamente el 99% de mis pacientes me ha hecho caso y lo usan, ¿no? Entonces tienen que usar el extensor por lo menos 2 horas por día por 6 meses. Ok. 6 meses. 6 o sea, meses. no nada más las 6 semanas de recuperación, sino... No, 6 meses. Es como para que se estabilice el tamaño, digamos. Claro, es para que porque 6 meses, el proceso de cicatrización interna va a durar de 3 a 6 meses. Wow. Entonces tú vas a ver tu piel y tu cicatriz de la piel ya está cerrada. Por fuera. Por fuera. Pero adentro hay un proceso todavía. Claro. Y este proceso va de 3 a 6 meses. Entonces, es todo el tiempo que yo les indico que utilicen eso. Ahora, Doc, de esa primer cirugía, ¿se puede volver a hacer otra para alargarlo más? ¿O nada más es una cirugía? Si el paciente... Bueno, buena pregunta. Si el paciente siguió mis indicaciones, todo lo que estamos platicando ahorita, yo no le sugiero otra cirugía. Si el paciente me dice, ¿sabe qué, doctor? La verdad es que nunca me puse el extensor. O lo utilicé 15 días y ya no la volví a utilizar, a ese paciente sí podría yo ofrecerle una segunda cirugía, porque lo que yo sé es que se volvió a retraer y que yo puedo volver a... Pero va a pasar lo mismo si el paciente no me hace caso. Claro. O sea, lo puedo volver a operar, pero si el paciente no me hace caso otra vez en el uso del extensor, pues entonces va a pasar lo mismo. O sea, pero si quisiera nada más por tener todavía otros 4 centímetros, ya no. No, porque haz de cuenta que el pene tiene un límite. Acuérdate que es tu propio pene el que estoy exteriorizando, ¿no? Entonces... Tampoco es recomendable. Tampoco es recomendable. Entonces, sí he operado pacientes, pero por estas situaciones, ¿no? Que no hicieron algunas cosas. Hace poco subí un video, voy a estar subiendo donde alguien me preguntó, y por eso se me ocurrió, me preguntó, doctor, ¿por qué cuando hace frío se me hace chiquita? Y pues me causó como gracia, ¿no? Claro. Pues a todos nos pasa esto, que es un dicho muy, muy común, ¿no? De que te metes a la alberca, ay, es que el agua estaba muy fría. Sí, o es el pretexto también, sí. ¿No? De que, y le digo, no, pues, le dije, si hace frío y si te hace chiquita, se te hace chiquita, entonces no pasa nada, ¿no? Porque es normal, los vasos sanguíneos del cuerpo se van a contraer porque va a proteger conservan su temperatura, ¿no? Pero, le digo, si ya pasó el frío y sigue chiquita, entonces ahí sí hay un problema, le digo. Sí, claro. ¿No? Que eso es algo que me llamó mucho la atención también el otro día que vi uno de sus videos. El uso de la computadora en el vientre, en la pelvis, afecta el calor en la temperatura de los testículos. Sí. ¿Cómo llega a afectar eso? Digo, porque nos hemos estado enfocando mucho en el falo, ¿no? En el pene, pero también los testículos es una parte muy, muy importante. Claro. ¿Cómo afecta el cambiar la temperatura de los testículos? Los testículos están en la bolsa escrotal por una razón. Porque no deben de estar a la misma temperatura que el resto de nuestro cuerpo. Entonces se supone que en la bolsa escrotal están 1 grado a 2 grados centígrados más fríos que nuestro cuerpo. O sea, cuando nos los agarramos sí es normal, los traigo muy fríos porque así tienen que estar. No diga, más fríos que nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, es malo ponerse la laptop o estar expuestos a mucho calor? Y esto también depende de tu trabajo. Los cocineros, por ejemplo, que están con la parrilla aquí. Ok. Haciendo tacos o... Sí, muy cerca del calor. Cocina, con el calor directamente en los genitales. Pueden tener problemas de fertilidad,
¿ok? Ah, qué cabrón. Sí, claro, y de la producción de testosterona. ¿Por qué? Porque los testículos, como te decía, están ahí por una razón. Pero si tú lo estás sometiendo a un calor constante por el uso de la laptop en tus genitales, la laptop habitualmente se calienta, ¿no? Después de cierto tiempo, entonces todo el calor lo están recibiendo tus genitales. Si tú estás todo el tiempo por tu trabajo, por ejemplo, los cocineros que mencionamos, están recibiendo todo el calor. Y entonces la temperatura de los testículos se va a igualar a la del resto de tu cuerpo, lo cual no está bien. Esto va a provocar que haya, por ejemplo, los espermatozoides se vuelvan más lentos, más deformes. O sea, la calidad espermática va a ser mala en este tipo de personas. No por una vez que lo realices. Sí, claro, debe de haber una constante. La constancia, exacto. Ahí ahorita dice que hay cambio en los espermatozoides. ¿Eso podría cambiar la genética para alguna enfermedad cuando se fecunde? No en ese sentido. Más bien en el sentido de que puedes tener dificultad. Ok. ¿No? Entonces, si quisieras, por ejemplo, un ejemplo, si tú vienes a mi consultorio, doctor, quiero tener hijos, pero pues no he podido, te sacamos una espermatobioscopía, te interrogo, doctor, soy cocinero, bla, 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 todo el tiempo el calor, o doctor, ¿sabes qué? Yo hago home office, pero todo el tiempo estoy con mi computadora aquí. Entonces tenemos que quitar los factores que te puedan estar, digamos, impidiendo eso, ¿no? Y eso es uno de ellos. No todos, tiene que ver nuestra dieta, tiene que ver muchas cosas. Pero uno de ellos... Sí, hablando de la temperatura, es la temperatura. Ay, sí. Qué cabrón. Sí. Eso sí, no me la esperaba. Sí, así es que en pocas palabras no se calienten los huevos. ¿No? Soy un calientahuevos. Y algo, por ejemplo, importante, y los hombres que son como que muy asiduos a ir al sauna, también, ¿eh? O sea, si tú vas al sauna una vez porque te gusta y rico, no pasa nada. Pero si diario te metes al sauna, entonces, también, ¿eh? Aunque sea por periodos cortos, sí, para bañarse y todo eso. Es lo mismo, el sauna, el uso constante. Todo lo que aumenta la temperatura. ¿Cuál sería entonces la recomendación para ir a un sauna? No, puedes ir, pero digo, puedes ir, no pasar tanto tiempo, no pasar horas. tanto Hay tiempo, gente que está horas. No pasar tanto tiempo y tampoco hacerlo tan seguido. Ok. O sea, las pacientes, hay gente que va al gimnasio y diario se mete al sauna, ¿no? O sea, va al gimnasio y de ahí al sauna, todos los días. Digo, si él no está buscando ser fértil, pero también importante puede... digamos, afectar tu testosterona, porque los testículos no solo se dedican a formar espermatozoides, también se dedican a producir testosterona, ¿no? Que es la hormona masculina. Y bueno, también puede verse afectado. Entonces, no es que sea malo el uso de sauna, sino que... la frecuencia. Sí. Ese mito de que hay uno más grande que el otro y que cuelga más, ¿sí es real también? Sí es real. La verdad es que nunca... O sea, ¿el izquierdo sí es real que lo tenga más chiquito y más colgado que el otro? Sí, hasta cierto punto. Pero hasta cierto punto. O sea, nosotros en nuestra forma no somos simétricos, ¿no? Entonces siempre va a haber asimetría en nuestros pies, un pie más grande, un pie más chico, las manos, los ojos, no sé. Y nuestros testículos igual, nosotros podemos tener un poquito uno más arriba, uno más chiquito que el otro, pero si las diferencias son muy grandes, entonces algo está pasando, pues. ¿Qué podría ser? O uno está demasiado grande o uno está demasiado pequeño. O sea, la diferencia puede ser porque uno creció mucho o uno está muy chiquito. O sea, ambas. ¿Y por qué podría ser que tener eso? Por ser chiquito, porque a lo mejor tuviste una infección, no te trataste, o una torsión testicular, que a lo mejor que no te dio cuenta al momento, que por alguna razón, varicocele, por ejemplo, el varicocele, que son varices en los testículos, que de cierta forma va a afectar también la producción de espermatozoides, la calidad, porque va a aumentar la temperatura. Entonces, diga, no te estás poniendo la laptop, pero tienes varices o varicocele, va a aumentar la temperatura de este escroto, va a afectar la producción y puede disminuir el tamaño de los testículos. El varicocele. ¿Y esa por qué da el varicocele? Fíjate que la causa exacta de por qué da varicocele no se sabe. Se sabe que están enfermas las venas, las válvulas. Las venas tienen unas valvulitas que regresan la sangre. Y esas valvulitas se enferman y estancan la sangre, como las varices que salen en las piernas y esto. Y de esta forma van a afectar la temperatura. Pero en el caso contrario, por ejemplo,
yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Y justo creo que grabé un video así de eso. Algo muy sencillo. Tocarte los huevos una vez al mes te puede salvar la vida. Suena así como que, ¿cómo no? ¿Por qué? Te lo juro. O sea, no hay esa cosa de prevención realmente con nosotros los hombres. Es más como con las mujeres, son más de ir y tocarse y esto, ¿no? Lo cual está perfecto. Claro. Pero el hombre no se toca. El hombre debe de tocarse una vez al mes los testículos toda la vida, pero con más énfasis entre los 15 y los 40, 45 años. Okay. Porque es el grupo de edad donde más elevado está la incidencia de cáncer de testículo. ¿Qué tenemos que sentir o qué tenemos que detectar? Primero, tócate para que los conozcas, ¿no? O sea, para que sepas cómo están. Para que tú puedas notar diferencias de hoy que te tocaste al siguiente mes, si hubiera alguna. ¿Qué es lo que debes aprender a tocar? Número 1, el tamaño. Y tú debes de saber si te está haciendo más grande o más chico. Más o menos. Y las estructuras que lo acompañan, porque el testículo al lado tiene el epidídimo, que es como un cordoncito que va al lado. Entonces debes de aprender a conocerlo también. 2, consistencia. El testículo y el epidídimo tienen cierta consistencia. Si de repente está más duro, pues entonces algo está pasando. Okay. 3, bolitas o protuberancias. Si le sientes bolitas, aquí hay algo que no estaba, una protuberancia, algo está pasando. Y puntos dolorosos. Antes me tocaba y no me dolía, y ahorita me toca y me duele. Bueno, eso es lo que debes aprender a tocar. Pero primero conoce tu testículo para que veas cómo es, natural. Y cuando lo empiezas a tocar, tú te vas a ir dando cuenta en estos 4 puntos si algo pasa. No tiene que... El hecho de que tú te toques si un día detectas un punto doloroso, un abultamiento, un aumento de tamaño, un cambio en la consistencia. El sabor. Bueno, eso sí, ¿no? Bueno, eso ya para el que quiera, ¿no? Sí, claro. Pero haz de cuenta que no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿no? Claro. Podría ser, no precisamente cáncer. Sí, claro. ¿Alguna infección? Puede ser una infección, puede ser un quiste de epidídimo, que los quistes de epidídimo son bolitas que suelen salir en el epidídimo, que son benignas, son quistes simples, no va a pasar nada. Pero es importante que tú lo detectes. ¿Por qué? Para que sepas que lo tienes, ¿no? No va a cambiar tu vida, no va a pasar nada. Pero imagínate que en una de esas detectas un cáncer de testículo. Claro, la prevención. ¿Cada cuándo nos tendríamos que hacer un examen? ¿O es que tú te autoexploras. No, pero por ejemplo, las mujeres hacen el Papá Nicolau. Yo recomiendo... ¿Hay algo para los hombres que lleven a sus hijos a partir de los 15, 14, cuando están en la pubertad, que va a haber esos cambios, y es cuando se empiezan a presentar este tipo de cánceres, más comúnmente. Que los lleven con el urólogo para que les expliquen cómo tocarse. Si ya pasaste a esta edad y ya tienes 20 años y nunca te llevaron 25, porque pues, habitualmente pasa esto, pues ve tú solito. Claro. ¿No? Ya eres mayor de edad, ve tú, que te enseñe el urólogo cómo se hace. Y a partir de ahí, ir una vez al año. Tú tocarte una vez al mes, ¿no? Si se puede, más. Bueno, algunos agarran maña, se tocan, pero para otras cosas, pero ¿no? Los huevos, no el ganso. Sí, no, el cuello del ganso no. Y aprenderte a tocar una vez al mes. Si detectas algo en ese tiempo, pues ya ve tú solito, ¿no? A consulta. Pero si no detectas nada, ve aunque no tengas nada al urólogo. Es salud sexual. Claro. O sea, muchos tenemos la idea de que tenemos que ir al urólogo a partir de los 45 años por el cáncer de próstata, 40, 45, lo cual es correcto. El famoso 41, ¿no? Sí, o sea, está bien. Pero hay otras cosas, por ejemplo, en el grupo de 15 a 45 está cáncer de testículo, que nadie habla de ello, y es el grupo más afectado. Está las enfermedades de transmisión sexual. Claro. El grupo más afectado es justamente ese, de 15 a 45. VPH, gonorrea, clamidia, sífilis, VIH, o sea... Infinidad de enfermedades. Es el grupo más afectado, es donde se contagian, porque es cuando más actividad sexual se tiene. Claro. Entonces, deben de ir.
Perfecto. Doc, regresando un poquito a lo de la faloplastia, ¿hay una que es con ácido hialurónico? Sí. Platícame de esa. Bueno, esa también la realizo y esa, haz de cuenta, lo que te va a aumentar... El que se quiera aumentar aquí el nepe, ¿eh? No, Sí. no, todo bien, aquí todo bien, ya lo he dicho. Hasta con Alex Marín me la quería medir y no quiso. No quiso. No quiso, ahí está grabado, véanlo, no quiso. Le ¿Sí le dijiste? Sí, le dije, ¿qué? Sí. ¿No la medimos o qué? No. Pero, perdón. No, a ver, entonces, ¿qué me? Ya hasta se me olvidó que me preguntas. Del ácido hialurónico. Ah, sí. Bueno, el ácido hialurónico nos va a servir para engrosar, ¿no? Ok. Entonces va a aumentar el grosor, no va a aumentar la longitud. Puede aumentar la longitud de forma visual nada más, porque si lo ponemos en la base, Ujú. podemos conseguir que visualmente se vea más largo. La realidad es que no, Ok. ¿ok? Pero lo que sí va a aumentar realmente es el grosor. Es un procedimiento que no es una cirugía, tú vas al consultorio, se te hace el ¿Ambulatorio? procedimiento y te vas a tu casa. Ah, chingón. O sea, no necesitas ¿Y cuánto hospitalización. tiempo dura eso? Porque eso tiene una caducidad. Sí, tiene una caducidad que va más o menos como de 24 meses. 2 añitos. 2 añitos. ¿Y es cara esa? ¿Podemos hablar de precios o no? Sí, podemos hablar de precios. ¿Esa cuánto costaría? Más o menos, por ejemplo, el valor va a depender de la cantidad de ácido hialurónico que te pongas. Entonces, entre más ácido, más costoso. ¿Cuánto se puede llegar a poner entonces? Los costos, por ejemplo, en ácido hialurónico, dependiendo de la cantidad, pueden variar en pesos mexicanos en más o menos entre 34 y 45 mil pesos. Madre, sí es caro. Eso o sea, vale. no es como ir al doctor. Sí, No. ¿Me Da puedo 100 pesos. inyectar? Sí. Y una faloplastia. Eso un ácido hialurónico de buena calidad. Claro. Sí, aquí estamos hablando. Porque, pues, igual ahí te venden Con un chino que vale profesionales. 200 pesos, pero pues mejor. No. O sea, buena calidad, alemán, todo bien, FDA. ¿Qué podría pasar si se ponen uno de mala calidad? Lo que pasa es que, fíjate, qué buena pregunta. ¿De mala calidad o hay quien pone fillers o rellenos permanentes? Nunca lo hagan. Es un buen tema. ¿Qué es eso de fillers? Esa es cuenta, rellenos subdérmicos como el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es temporal, Ujú. ¿no? Entonces tu cuerpo lo va a absorber y si lo rechazas, porque lo puedes rechazar, pero hay forma de revertirlo, ¿no? Te ponemos ahí hialuronidasa y lo consume y no te va a pasar nada, Ujú. ¿no? Porque el ácido hialurónico tú también lo produces Ok. en tu cuerpo. Entonces, aunque tú tuvieras un rechazo, una complicación, algo, es seguro, ¿no? Ese es el punto. Ok. Los rellenos permanentes que se ponen, y en Tijuana se ponen mucho, fíjate, hay alguien por ahí que los pone mucho en Tijuana, y que se vende o lo venden como un engrosamiento, ellos le llaman alargamiento, pero no alarga. Acuérdate que te dije, los rellenos no alargan, Ajá. ¿no? Eso es falso. Pero aparte lo venden como un relleno permanente. Dentro de los rellenos permanentes existen varios tipos, pero todos son biopolímeros. Ok. Los biopolímeros no deben de ponerse. Los biopolímeros, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es el de Alejandra Guzmán, más o menos? Eso. Ok. Tuviste todas las complicaciones que tuvo. Sí, cabrón, hasta la fecha, ¿no? Y lleva años con eso. Hasta la fecha. Lleva 30 cirugías, no sé cuántas. Imagínate ponerte eso en el pene. No, pues acabó tu vida sexual. Y entonces, exacto. O sea, y muchos, o sea, muchos hombres se lo han puesto y les ha ido bien. Porque pues esto es así, pues, o sea, sí. te puede ir bien. Seguramente el que se lo Eso es puso, un volado. el que se lo puso a Alejandra Guzmán, Claro. a 100 le fueron bien, por eso se lo puso a ella. Claro. Porque vio resultados en otros. Pero cuando te va mal, te va mal. Como a ella. Y no es reversible. Madres. O sea, por eso el no... ¿Podrían llegar a cortárselo? Claro. Por eso no se deben de utilizar rellenos permanentes. Porque te puede ir bien, Ujú. pero si te va mal, Adiós. te va muy mal. Ay, O sea, qué cabrón. Ya me dio miedo, doctor. No es reversible. Porque es plástico, es un derivado, o sea, es un biopolímero. Sí. Entonces se va a integrar, es imposible quitarlo de los tejidos. Por eso, por ejemplo, el caso de Alejandra Guzmán, ¿cuántas veces entró a cirugía para quitar eso? ¿Se va regenerando en el cuerpo? Se queda como si te pusieras una bola de plástico abajo de tu piel.
Madre. Entonces es un problema quitarlo porque se infiltra entre los tejidos. Es un lío. Es un lío. Eso no lo hagan. Y no lo hagan, por favor. Nunca se pongan rellenos permanentes en el pene ni en ninguna parte del cuerpo. Claro. En ninguna parte del cuerpo. ¿Cuánto cuesta una cirugía de esas permanentes de alargamiento? La cirugía como tal. Ya sí, la que usted hace, la chingona. Bueno, va a ir en promedio, si te voy a dar el promedio, y te voy a decir de acuerdo a qué. La mayoría de mis pacientes, el 99% de mis pacientes son extranjeros. Bueno, entre extranjeros y que vienen de otras ciudades. Okay. El punto es que yo estoy en Tuxtla, donde mayormente opero, y prácticamente los pacientes vienen de muchas partes, ¿no? Entonces yo con ellos les armo como un paquete, porque pues como vienen del extranjero, vienen de otras ciudades, pues les doy el hotel, okay. Les doy el traslado, van por ellos al aeropuerto, los llevan a los... Trato VIP. O sea, un trato VIP. Mamadita en el camino, sí, para que, sí, para que lleguen. Todo. No es cierto, esa no es Y pero se les consiente, digamos, ¿no? Desde todo este show hasta el día de la cirugía, el seguimiento, el extensor, los regresamos al aeropuerto, o sea, todo. El cariñito. Cariñito, todo. El apapacho. Y todo esto viene saliendo más o menos como en 100,000 pesos. Ok. Todo esto, ya con la cirugía. Y ese es permanente. Vale la pena más invertirle vale la pena. Esos 100,000 pesitos. Ahora, cada 2 años. Sí, podría costar un poco menos, sí, si quitamos ciertos elementos. Un paciente me puede decir, ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero nada de traslados, ni de hotel, ni porque yo lo voy a pagar. Yo tengo mi tía vive ahí, no sé. Yo llego. ¿no? Yo llego, yo quiero que me opere. Bueno, se considera todo eso. 99,000. 99. Le quito 1,000 pesos. No, le consideramos todo eso y le sale más económico. Okay. Pacientes, por ejemplo, donde yo me tengo que trasladar. Ayer, por ejemplo, operé pacientes aquí en México. en Ciudad de México, ajá. Y entonces, bueno, ahí a lo mejor un poquito más costoso porque los precios en Ciudad de México varían un poco. Y además, pues, mi traslado, claro, y todo el rollo, ¿no? Pero tampoco sube mucho. Y estoy considerando hacer una campaña, una jornada larga para que igualemos los costos a Tuxtla sin que suba yo los costos aquí, pero con varios pacientes. Ahorita fueron varios, pues, pero programarlo bien. Pero más o menos... alrededor de 100,000 pesos. Alrededor de 100,000 pesos. Ok. ¿No? Pues yo pensé que era más caro. La verdad pensé que sí se elevaba mucho más. Sí es una lana. Eso no. Sí es, no es barato, no es para cualquiera. Pero pues los pero es que los insumos han subido mucho. Los hospitales, realmente, de esos 100,000 pesos, por ejemplo, el hospital... Esa va una gran parte. Absorbe bastante, es caro, y los hospitales... y yo los entiendo a los hospitales, pues, todos los insumos están carísimos, sí, ¿no? Claro. Entonces, ahí se va como... Aparte, yo siempre he dicho, a mí me gusta una cirugía segura, ¿no? Una cirugía segura, y en el sentido, yo traigo un equipo bien establecido, anestesia. Por cierto, aquí está el doctor Jorge. El doctor Jorge, el anestesiólogo, sí, que no quiso pasar. Está ahí anestesiando quién sabe qué cosas por ahí. Está durmiendo quién sabe quién por ahí. Saludos, Doc. Saludos. Y Doc, ya para ir terminando, para que no se nos alargue, bueno, sí que se nos alargue esto. Que se nos alargue, pero no. Pero no el tiempo. ¿Tendrá por ahí una de esas anécdotas que siempre nos cuenta o quería platicarnos algo de una experiencia antes de empezar para finalizar? Pues estamos en el mes del Padre, del Día del Padre. Mañana, de hecho. Vayan al urólogo, siempre insisto, vayan al urólogo. Muchos me dicen, no, porque quieres más consulta. No, vayan conmigo, vayan con el que quieran, pero vayan al urólogo. No, sí, vayan con el doctor. Es vayan un chingón, de verdad, es un chingón. Yo se los digo, yo ya he estado en consulta con él y es la mera riata. Gracias. Hablando de... Hablando de riatas. Hablando de riatas. Y ¿por qué te comento esto de vayan al urólogo? Tengo por ahí un paciente que tiene poco que lo vi. El paciente nunca había ido al urólogo. O sea, imagínate que es un paciente que nunca había ido al urólogo en 65 años. Madres. O sea, no conocía al urólogo en 65 años porque está ese tabú de que el urólogo me va a hacer el tacto. Y efectivamente, a veces hacemos el tacto en pacientes que tenemos sospecha de cáncer de próstata, pero no es como que vas a llegar y
Presta. ahí está el dedo. Ajá. No, o sea, eso es un mito ya, no llegamos y hacemos el tacto. Pero bueno, el punto es que no llegó y nunca al urólogo en todos estos años. El paciente tenía ya dificultad para orinar, pero el paciente compraba un medicamento que le vendían por televisión, que de hecho... ¿Estos productos milagro? Productos Milagro, la Cofepris lo suspendió, no, creo que por ahí ya le cambiaron una letrita y lo están volviendo a publicitar. Las televisoras se prestan a esto porque lo anuncian ahí. Prostalif, no lo quería decir, pero sí, Prostalif. Okay. Y ese medicamento, hace cuenta que la Cofepris lo bajó, porque promete cosas que no se ha comprobado. Este paciente tomó el medicamento y, ojo, la culpa no es del medicamento. La culpa es de la gente que no va al urólogo, confía en el medicamento o suplemento, no sé qué es lo que sea realmente, y en lugar de ir al urólogo retrasa su diagnóstico, y este paciente que estuvo tomando por años estos medicamentos, hasta que de plano no pudo orinar, fue al urólogo, fue conmigo, y le detecté un cáncer de próstata metastásico que ya estaba en huesos. Madre. O sea, se salió de la próstata, ya estaba en vejiga, estaba en huesos. Todo el cuerpo. Sí. A ese paciente yo lo único que le puedo ofrecer es un tratamiento paliativo. O sea, vamos a hacer que la pase bien, ¿no? Paliativo, no lo voy a curar. Si ese paciente hubiera llegado hace algunos años, cuando empezaron los síntomas, cuando a lo mejor empezó a comprar este tipo de productos, en lugar de acudir a la consulta con el urólogo, ese paciente muy probablemente hubiera sido curado de su cáncer de próstata, porque hubiera sido candidato a infinidad de tratamientos como la cirugía, como radioterapia o algo, que lo hubieran podido curar. Pero ahorita pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Híjole, O sea, es paliativo. triste. O sea, ahí está tranquilo. Para terminar su vida de una mejor manera. Claro. Híjole, qué triste. Pero aquí lo triste es el automedicarse, ¿no? No crean todo lo que ven en la televisión. Sí, siempre acérquense a profesionales. Siempre. Siempre, sí. Existen miles de productos milagro. Y yo pongo mi ejemplo en urología, pero hay productos milagro para lo que tú quieras. O sea, tú entras a internet y te prometen... Anda por ahí uno que dice que te va a rejuvenecer. Tómate esto para que rejuvenezcas. No. Hay que volver a nacer. Sí, y la gente lo compra. Sí. Decía por ahí, si tienes cáncer, tómate esto. Retrasan sus tratamientos. Entonces es importante insistir a la gente, ese es el mensaje. No se automediquen y no crean en los productos milagro. Y aparte es una inversión a la salud para llegar a una buena vejez. Claro. ¿No? O sea, así como le invertimos que a los cigarritos, que al mezcalito, que Sí, esto, que sí, el otro, sí. hay que tener un apartado para Y a veces la salud. gastamos más, por ejemplo, en otras cosas. Sí, claro. Y volteé a ver el mezcal, ¿verdad? Este sí gasta en el viejo Manuel. Que por cierto está muy rico, ¿eh? ¿Le gustó? Sí, está muy Digo, muy ahorita lo probó antes de... Lo probé antes. ¿Y le gustó, ah? Rico. Doc, ¿le gustó? Está muy rico. Está bien bueno, ¿ah? Delicioso. Salud a Salud, la salud. gente. Ya ven, no es mentira. Sí está bien bueno este pinche Sí. Manuelón. Sí, está. Doc, pues ya, para terminar, muchísimas gracias. Sé que ahorita ya toma el vuelo de regreso. Sí, ya de Saludos regreso. al herrero, por cierto, ¿lo ha visto? Sí, ¿Ya lo he viste su video? Sí. ¿Y qué dijo? Le gustó. ¿Sí? Sí. Que ya es famoso, el Ya. güey tiene millones de visitas. Sí, la verdad. Luego que- hacemos un live con él Sí, en TikTok. fíjate que le voy a pasar tu contacto para que... No, pues lo hacemos con ustedes Sí. y nos platican los dos, lo hacemos en TikTok, Sí. una plática Sí, ahí un con él live. para que nos cuente ahora su punto de vista de la cómo lo versión vivió de él. cómo lo vio él, ¿no? Sí, Desde su claro. punto de vista. Porque ha de haber sido Sí. impresionante para él entrar imagínese, del taller mecánico A o un de la herrería quirófano. a un quirófano. Sí. Donde, pues en el taller mecánico ya sabe la Pues aquí grasa. estuvo también. Ah, usted también estuvo con la Sí. del herrero. Sí, sí. Pues hacemos un live todos, porque pues Ajá. ahí la anestesia, ¿qué tuvo que ser diferente o algo? Tuvimos que agregar unos... ¿Quiere pasar a contarnos rápido? En otra ocasión. Ok, pero desde ahí cuéntenos. Yo creo que es mejor que venga preparado, te la cuento ahí. Órale, pues, ya le dio pena al Ya. doctor. A él nada más le gusta anestesiarlo. Sí, así, es vámonos. penoso. Sí. No penudo, penoso. Bueno, usted lo debe saber, ¿lo trata él? No. ¿No? ¿Ya se la vio? No se ha querido operar. Ah, entonces sí ya se la vio. Ya. Doc, muchísimas gracias y seguimos tratando más temas adelante cuando regrese otra vez a la Ciudad de México. Sí, Y con para gusto. mí es un gusto y de verdad es
La mera verdura, el doctor. De verdad, se los digo, es un chingón. Doctor, muchísimas gracias. No, Nos vemos la gracias a ti próxima. por la invitación. Muy agradable todo. Muchas gracias. Nos vemos, amigo. Salud. Síganlo en sus redes. Diga sus redes. De todas maneras, las vamos a poner, pero... Urólogo Sergio Acosta, Facebook, TikTok, YouTube y Instagram. Igual en todas. Saludos. Nos vemos Saludos. la próxima. Bye, gone.